Buenas tardes, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy quiero reaccionar a Pocket y ampliar un poco lo que es la información que han dado para que podáis llegar vosotros a vuestras propias conclusiones sobre el tema de Daniel Sancho. Vamos a empezar a ver lo que dice el señor Trotapocket. ¿Cómo era imposible que Daniel descuartizase a Edwin? Y me refería a un médico, a un cirujano vascular que sabe lo que habla. Y creo que quedó claro. Ahora vamos a desmontar el tema del kayak y el tema del vertedero, porque las dos cosas son de risa. Veréis, hablan de que Daniel llegó a las tantas para comprar un kayak, para alquilarlo, comprarlo. Daniel hizo lo que hacen 20.000 personas que van a pasar una larga temporada en Tailandia. Fue alquilar un kayak para todo el mes. Un kayak aproximadamente te vale unos 20-22 euros al día. Que hizo Daniel, pagó, que sí que pagar el mes, más una fianza. Y negoció en 1.000 euros. Muy buen precio. Normalmente a veces cobran más. ¿Te puede llevar el kayak? Sí. Puedes, en vez de tenerlo ahí, lo puedes poner enfrente de tu casa o de tu villa, si tú quieres. Pero el kayak no se puede utilizar de noche. Bueno, pero una cosa es que no pueda y otra que no lo haga. No, es que además, no, aunque quisiese, no puede. Yo os voy a explicar por qué. Él llega, primero, para empezar, llega a las 7 de la tarde, porque a las 8 cierran. A las 7 de la tarde llega para alquilar el kayak. Y ve uno, elige uno y lo prueba. Sale por ahí, lo prueba y lo vuelve a traer. Paga y se lo queda. ¿Lo dejó ahí o lo empujó como un gilipollas hasta más para allá, más cerca del Bougainville? No lo sé. Yo creo que lo dejó ahí. Justo ahí. Es decir, ¿dónde lo cogió? Frente al negocio, que lo alquila. No frente al Bougainvillas. No, que está a 300 metros. No. No. El kayak lo encontró la policía, que ya lo había alquilado. Unos dicen que lo habían comprado, se lo podía haber llevado. Lo lógico es que estuviese en la playa, pero frente al Bougainvillas. No, estaba frente a donde lo alquiló. ¿Por qué? Porque es lo lógico. ¿Por qué es lo lógico? ¿Por qué no lo pudo utilizar de noche? Porque hay una barrera de coral. Entonces hay una barrera de coral a 300 metros de la orilla de la playa. Y esa barrera de coral solo se puede pasar con kayak cuando hay una marea viva. Y la marea viva no la hubo la noche del 2 al 3. La hubo del 3 al 4. Eso para empezar. Segundo, los vientos que predominan en esa parte y en ese mes es el monzón. Y el monzón va hacia el norte, hacia el noreste. Va del suroeste hacia el noreste. Pero es que además, como hay una barrera de coral, cuando hay la pleamar, que es cuando él podría haber pasado, pero no pudo pasar, porque ese día precisamente no había calado, tendría que conocer unos sitios muy específicos, sería imposible. Pero cuando empieza a bajar la marea, expulsa las cosas hacia afuera. ¿Por qué? Porque al bajar la marea va hacia alta mar. Lógico. Entonces no podríamos ver las cosas hacia aquí. Es decir, con el viento y con la marea bajante, cuando baja, a bajamar, de pleamar a bajamar, sería todo hacia alta mar. Y ya luego se perdería. Entonces, no pudo estar saliendo y entrando. ¿Por qué? Porque además, la pleamar ese día fue a la 1 de la madrugada. A la 1. Pero es que además, esa noche del 2 al 3, que era miércoles, del 2 de agosto del 2023, era la superluna de Esturión. Es decir, luz había por un tubo. Y aparte, ahí hay un montón de lugares que hay ambiente de noche. Y que hay sitios que se cena mirando a esa bahía. Son 2 cabos y un golfo. Esa es la playa donde está el Bougainvillas. Por lo tanto, es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Ya. Aparecen ahí una bolsa en la barrera de coral. Aparece una bolsita con 2 manos, sin las yemas. Y en otra bolsa, encima de las rocas de esa barrera de coral, la cabeza de Edwin totalmente destruida. Bien. Si Daniel hubiese salido, justo en la barrera de coral se ponen pescadores que están pescando calamar. Entonces lo hubiesen visto. Y se ven a un tío con el pelo largo, con un kayak, a las tantas de la noche yéndose hacia alta mar, avisan a la policía. Pero es que no vieron nada, porque nadie estuvo entrando y saliendo en un kayak. Entonces la cabeza y las manos las preparan, van y las ponen. ¡Uy, hemos encontrado aquí! Y él dice, sí, sí, y tienen que ir hasta donde había dejado el kayak el primer día, porque solo lo disfrutó un día, salió el día 2 con una chica, el día 3, perdón, con una chica a dar también un paseo y lo dejó luego sobre la arena, pero frente a donde lo había alquilado, tuvo que ir hasta ahí para, ¡ay, aquí está el kayak! No sé qué. Pero es imposible. Primero por la barrera de coral, segundo por los monzones, tercero porque además no hay profundidad. Cero profundidad. Y además era un día especialmente importante porque había la superluna de Esturión, es decir, que era como si tuviesen las luces encendidas. Y está prohibido salir en kayak a partir de que oscurece, que ahí es a partir de las 7:30 de la tarde aproximadamente. ¿Vale? Por lo tanto, la historia del kayak es todo mentira. Claro, cuentan la verdad y solo la verdad. Totalmente mentira. ¿Ha mentido todo? Sí, ha mentido todo el mundo, porque ahí está la policía y dice lo que ellos dicen o vas a acabar mal. Segundo, el vertedero. Solo hay 2 posibilidades. Hay un vertedero, el vertedero municipal, que es donde el día 3 a las 12 del mediodía encuentran unos intestinos y una pierna, bueno, aparecen más, pero bueno, luego
Solo una. No sé si habéis visto algún vertedero en vuestra vida, pero lo que cuenta es rigurosamente imposible. El camión que pasa de recogiendo la basura en la zona de Lugain Villas y que va hacia el vertedero principal, el vertedero es en el MON 4, no sé qué, en el distrito de Mantecotegua. Está a 25 minutos en moto o en coche desde Lugain Villas al vertedero. Claro, no iba a ir llevando las cosas al vertedero, porque no le da tiempo. Y entonces dice, no, lo fue dejando en los contenedores que había por el camino. Vale. Los días anteriores a la fiesta de la luna llena hay un despliegue policial como nunca lo hay en esa isla. Viene hasta la policía provincial. Y hay hasta policía de paisano, haciendo controles de droga y de alcoholemia. A un tío con el pelo por aquí, con una moto, con una mochila, y se recorre el mundo y no lo para nadie. Vamos a suponer que se pasa la noche, tiene suerte, no le paran, no le ve nadie, es un fantasma, solo hay una sola foto que toman, le ponen la presentan con Photoshop dando vueltas de un lado para otro, pero es la misma foto, pero que lo va tirando en los contenedores. Vale, muy bien. Y no lo han cogido, un fenómeno de la técnica. Primero, cuando ya mostramos ayer que la habitación ya tendría rastros por todas partes, como dijo el cirujano, pero vamos a lo nuestro. Vale, perfecto. Y el camión de la basura pasa, empieza a recoger ahí a las 9 y llega a las 12, 12 y media en punto al vertedero este de los cojones. Y a las 12 y media resulta que un vertedero que ya han llegado 6 camiones, cada camión lleva unos 5 o 6 toneladas de basura, bolsas, miles de bolsas. Los trabajadores que están allí a toda velocidad, porque trabajan a toda velocidad separando unas cosas de las bolsas por un lado, paran cuando llega ese camión, se olvidan de los 30 o 35 toneladas que están ahí, que están trabajando, y se van al camión nuevo. Y cuando descarga las 5 o 6 toneladas que trae de porquería, de basura, ¡boom!, hace esta y esta bolsa. Porque avisaron sobre las 12 y media del mediodía, que es justo cuando llega el camión. ¿Esto es normal? ¿De verdad que es normal? Cuando hay miles de bolsas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que clasifican la basura abriendo las bolsas? ¿Cómo van a saber si esos son intestinos o sobras de un restaurante o lo que sea? Es que es ridículo. Claro, cuando empezaron a buscarlo, encontraron, se equivocaron, dijeron primero que si había 2 piernas, no sé qué. Ah, porque ahí había, pues imaginaros lo que hay. En Tailandia hay una mafia que se llama la triada 14K. 14K, cada kilo. Y el líder de esa mafia se llama Wa Kuo Kwok Koi. O sea, Wa con W, A, Kwok con K y Koi. Diente roto, traducido. Y en los canales de Parakanong, Saeb y en el río Chao Phraya, un día sí, otro también, aparecen miembros, brazos, piernas, manos, de gente pues, por ajustes de cuentas y por historias. Pero a quien más miedo tiene los tailandeses no es a la triada 14K, que dentro de la mafia china, que ahí es la más peligrosa, por lo visto, no. A los que tienen más miedo, que les tienen pánico, es a la policía. A la mafia policial que hay. Que controla, que es controlada por estas mafias chinas y que controla, por supuesto, a jueces y fiscales. Si se ponen a... le dicen a uno y hace lo que eso porque si no le despellejan vivo. Entonces, llevo 42 vídeos sobre Daniel Sancho. Yo creo que se ha demostrado que tanto Triunar como Joaquín Campos, como Areol, como todos estos mentían porque no se han ocupado ni de investigar un poco. Pero lo que está claro es que lo que nos cuentan no pudo ser. Yo estoy convencido, no me cabe la menor duda, que a lo mejor Daniel ha llegado a convencer a su padre, a su madre y a los abogados de que él lo hizo. Pero a mí no me ha convencido, y a mí, ni a Bella. Por cierto, ver hoy el programa de Bella porque también trae noticias muy importantes. Yo creo que Axel tampoco le convenció. O sea, hay una serie de personas que no nos convenció. Pero es que yo hoy, después de 42 vídeos con este que yo he realizado sobre todo el tema de Daniel Sancho, estoy convencidísimo que él no lo hizo. La chica que acompaña a Daniel a la comisaría desapareció. La misma chica que, según dice la israelita, estuvieron el día 3, se dieron un paseo en el kayak, porque lo dice la chica israelita. ¿El día 3 o el día 2? Porque el día 2 ya estaba con él. Esas voces que oyó el vecino, que había oído hablar por teléfono, hallarse en la piscina y hablar con, y había una voz femenina, ¿sería esa chica que estuvo con él? Y esa chica, en vez de acompañarla a su hotel, ¿la hicieron desaparecer? Pues esas son mis dudas. Bueno, una vez que hemos oído lo que nos ha dicho el señor Trotapoquet, os tengo que decir que hay que recordar no solo las scam cities, las mafias que hay ahí, que el señor Big Joe dijo básicamente que la policía tailandesa es una organización criminal que está al servicio de lo que ha dicho el señor Trotapoquet, que es la tríada 14K. Y os voy a decir un poquito qué es la tríada 14K. Bueno, para empezar tenéis que saber que esta organización criminal es una de las organizaciones criminales más grandes del mundo y más antigua. Se fundó originariamente en el año 1945 por el teniente general que se llama Kuomintang, como una facción anticomunista. Tras trasladarse a Hong Kong en el año 49,
La organización evolucionó hacia actividades delictivas internacionales, siendo actualmente el sindicato criminal chino más grande que opera en Tailandia. Tenéis que tener en cuenta que esta organización está presente en el país y su rol principal se centra en el tráfico de estupefacientes y en la lucha por el control territorial frente a los grupos criminales rivales. Y sus operaciones principales incluyen narcotráfico y utilizan Bangkok como base logística para transporte y distribución de anfetas, que se fabrican en Birmania, hacia lo que es el mercado tailandés. En el año 2000, las autoridades incautaron más de 100 kilos de caballo con destino a Estados Unidos, vinculado directamente a esta organización con la red de tráfico internacional que sustentan. Y quiero hacer aquí un inciso porque el señor Tota Pocket ha mencionado el río Chao Phraya. El río Chao Phraya es donde apareció el cuerpo del señor David Bernard. Supuestamente es el individuo o la persona a la que asesinó presuntamente el señor Segarra. Y os recuerdo lo de la banda del Toro, lo de la organización criminal compuesta por policías y por tailandeses, a la que tanto miedo le tenía el señor Campos, y que juró y perjuró que la banda del Toro estaba detrás del crimen de David Bernat, y que el señor Segarra no había hecho absolutamente nada. Para que veáis la corrupción que hay en Tailandia. Y quedaros con la zona donde se mueven estas mafias, porque hay conflictos territoriales, hay una expansión de otros sindicatos chinos en esas regiones, desencadenando lo que se ha conocido como guerras territoriales que son constantes, tanto en suelo tailandés como en las zonas fronterizas de Camboya, que qué casualidad que es la zona por donde cruzó el señor Segarra. Hay otros delitos, aparte del tráfico de sustancias estupefacientes, porque la organización ha sido vinculada históricamente a las actividades como prostitución, trata de seres, extorsión y falsificación de documentos. Básicamente lo que han hecho en el caso de Daniel Sancho, fabricar pruebas y hacer pruebas que eran completamente falsas, incluso con anterioridad a encontrarse los restos del señor Edwin Arrieta. ¡Qué cosas! Porque el día 3, antes de que encontraran los restos, ya había una orden de detención por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, en la base de datos de la Policía Turística de Koh Phangan. Si es cierto lo que dice el señor Trotapocket, que el camión llega al vertedero a las 12, malamente pueden haber encontrado los restos el día 3 a las 9:30 de la mañana, porque a esa hora el camión estaba recogiendo los restos de la noche del día 2 al 3, así que el crimen pudo, por cojones, haber sido con una fecha diferente a la que nos están diciendo. Es decir, que no ocurriera el día 2, sino el día 1, porque si no es imposible que a las 9:00 de la mañana encontraran ningún tipo de restos de un hecho que había ocurrido del día 2 por la tarde, sobre las 5 de la tarde, y que en 2 horas ya estaba la persona descuartizada en 17 trozos. Además tenéis que saber que esta organización, la organización china, la que hemos dicho, la tríada 14K, se diferencia de otras estructuras más rígidas jerárquicamente, porque esta organización no opera bajo una cabeza de dragón centralizada, sino a través de numerosos subgrupos, o sea, células, que son autónomas y que facilitan las operaciones a escala global. Hay que diferenciar las actividades criminales de esta organización con otras posibles relaciones que puedan tener el Estado chino con Tailandia, aunque ya sabemos que la policía tailandesa es una organización criminal en su conjunto que opera junto con esta tríada china. Y por eso los chinos dijeron que había que dejar de viajar allí porque la gente aparecía a trozos por tema de juegos en línea, casinos ilegales y otras cosas mariposa que básicamente están prohibidas, y es justamente por lo que está siendo enjuiciado el Big Joe. ¿Qué cosas? Sin embargo, tenéis que saber que aunque hay una cooperación entre los gobiernos de China y Tailandia, obviamente aunque haya ejercicios militares conjuntos, como puede ser el golpe de Halcón, el Falcon Strike y Strike 2024, centrados en operaciones antiterroristas y modernización de equipos de defensa, siguen siendo corruptos y están bajo el mando de esta organización china.
También tenéis que saber que el modus operandi de la 14K se distingue por su naturaleza descentralizada y es muy, muy agresiva. Hay células autónomas que permiten que esta organización siga campando a sus anchas y dificultando la intervención policial, que aparte está comprada por estas organizaciones, o incluso tiene miembros dentro de la policía de Tailandia. A diferencia de organizaciones con una jerarquía única, esta tríada funciona mediante 30 subgrupos que operan de forma independiente, lo que facilita su expansión y su resistencia. Las operaciones que se hacen en Tailandia por esta organización criminal se basan en el uso estratégico de Bangkok como centro logístico vital para el crimen transnacional. De ahí que aparezcan en los ríos más famosos de Bangkok y de la zona determinadas personas cortados a trozos, qué cosas, y que aparecen los cuerpos cuando tienen que aparecer. Si no, no. Tienen una estructura celular, básicamente, como os he dicho, pues células durmientes y no tan durmientes, y comparten recursos, actividades, lealtades, y esas lealtades están basadas en la etnia y en rituales de iniciación cuando menos salvajes. ¿Os acordáis que el día que emitieron la orden de detención, supuestamente, según ellos, que luego resultó ser el día 6, era el día 5 por la mañana, cuando se oyeron los gritos en comisaría? ¿Os acordáis que hubo un accidente de birmanos ilegales de una camioneta y no había salido en las noticias? Pues tenéis que también saber que esta organización, aparte de ser clandestina y controlar el contrabando de narcotráfico como motor financiero principal, también hay rutas empleadas por esta organización que conectan la producción en Birmania con los mercados locales y con los mercados internacionales y también los puertos y las fronteras tailandesas. Es decir, los birmanos están conectados con esta organización. Y ese accidente tampoco salió en ningún sitio ni fue objeto de investigación. Ahora sacad vosotros vuestras propias conclusiones. ¿Qué tenía que tapar la policía tailandesa? Como marca de identidad, los miembros de alto rango suelen portar tatuajes distintivos realizados con tintas rituales bendecidas, simbolizando un compromiso vital con la organización y su estatus dentro de la jerarquía interna. Habría que ver si la gente que estaba alrededor de Daniel, ese que parecía que era un repartidor, que luego dijo doña Carmen Malfabón que era un policía, ¿era realmente un policía o no era realmente un policía y pudiera o pudiese ser alguien que estuviera o que perteneciera a esta tríada china? Igual que el señor Pon, que tal y como ha acreditado Pinko Conut, y lo podéis ver en su canal, resulta que el señor James Bond, conocido como Pon, con el que estaba firmando Daniel en la puerta de la comisaría sentado afuera fumándose un cigarro como quien pide un pedido de Amazon, pues resulta que no es policía. Quiero que vayáis a ver ese vídeo y veréis que este señor ha sido una persona que ha trabajado en muchos sitios, estuvo durante un breve periodo de tiempo en la policía, pero es que este señor es constructor de casas. Y qué casualidad que las mismas bolsas verdes donde se encontraron supuestamente los restos de Edwin Arrieta, aparte de las bolsas de fertilizante, eran bolsas de cemento que emplean en las construcciones el constructor señor Pon. Vuelvo a decir lo mismo, sacad vuestras propias conclusiones. Os voy a hacer un resumen de a lo que se dedica esta organización criminal. Narcotráfico, que es la más lucrativa, lo, lo distribuye sobre todo caballo y metanfetamina. También hay explotación de seres humanos y participan activamente en la trata de personas y la gestión de redes de prostitución, que os recuerdo que también había algo que estaban diciendo que en la zona de Phuket había unas cosas muy, muy llamativas y que también podría haber algún tipo de implicación del señor Big Joe en este tema de prostitución de menores y no menores. Y aquí se aprovecha la clandestinidad de las zonas urbanas y turísticas de Tailandia. Además, tienen una actuación muy violenta, tienen la manera de cometer hechos delictivos bastante sangrientos y, además, lo más llamativo es que esta organización recurre al asesinato por encargo. Yo ahí lo dejo. Asesinato por encargo. Extorsión para resolver disputas territoriales contra bandas rivales.
además de estar implicada en el lavado de dinero y la falsificación de documentos. Solo quiero que escuchéis todo lo que se está haciendo en Tailandia con la anuencia de la policía, de altos cargos de la policía, y que lo unáis con lo que ha pasado con los birmanos, con los que murieron, con el Big Joe, con todos los escándalos, y que empecéis a pensar con la cabeza. Además, esta organización se dedica a la usura, a los préstamos ilegales, a la manipulación de juegos de azar prohibidos, que es por lo que está además imputado el señor Big Joe, aparte de los lingotes de oro que no sabemos de dónde coño han salido. Y son estructuras que suelen ser utilizadas para blanquear fondos procedentes de otras actividades delictivas, como puede ser el blanqueo de capitales. Y sobre todo, esta organización actúa en las zonas fronterizas a lo que se conoce como el Triángulo de Oro. Y además, utiliza todas las vías posibles que faciliten el movimiento masivo de mercancías ilícitas. Pero es que además, aquí quiero que hagáis un ejercicio y estéis muy centrados, porque esta organización lo que suele hacer es tener pactos tácticos con otras organizaciones a nivel transnacional para poder hacer lo que es el blanqueo de capitales y el movimiento de mercancías ilícitas hacia el mercado asiático. Especialmente están documentadas determinadas alianzas como la observada con organizaciones o miembros de organizaciones criminales de Perú. Y ahí tenéis que parece ser que cuando salió el señor Daniel Sancho a hablar con la hermana, para ver si estaba el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, que supuestamente estaba detenido en la comisaría, ve allí, está preso, según la Ordos Goitia. El señor Daniel Sancho dijo que no, que parece ser que no, que era un peruano. Y buscamos información y resulta que no existe ningún peruano con esa denominación. Pero lo más importante es que tenéis que saber que lo que hace esta organización, y está documentado, es supuestamente gestionar empresas de fachada como pueden ser restaurantes, para coordinar los envíos de coca o harina blanca, lo que refleja el modus operandi basado en la infiltración comercial y no necesariamente en un reconocimiento mutuo entre personas que estén colaborando o otro tipo de organizaciones. Y aquí quiero que escuchéis quién tenía, parece ser, cierta relación con esta organización. Jorge Chávez Montoya, alias Polaco, es un lugarteniente, jefe de sicarios y operador logístico de alto nivel dentro de determinadas organizaciones. Está o estaba aliado con la organización 14K, porque era un facilitador logístico y un operador estratégico en el territorio peruano. Volvemos a Perú. Este señor tenía en su haber, pues que resulta que era considerado la mano derecha de capos históricos como el señor Fernando Ceballos, alias Lunarejo, y Polaco aportó una red de contactos y una metodología operativa que permitió a la tríada moverse con mayor facilidad en un entorno que, aunque conocido para los locales, resultaba extraño y complejo para los extranjeros. Así que actuaba como enlace entre la capacidad de financiación y distribución de la tríada 14K y la capacidad de obtención y procesamiento de droga en el terreno, facilitando el transporte ilícito. Esta alianza fue desarticulada, qué casualidad, en septiembre del año 2025, una vez que había pasado todo lo que había pasado en Tailandia, por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, que se llama Dirandro, logrando incautar cargamentos significativos y poniendo en evidencia que, a pesar de su historial delictivo y extradición previa de Polaco, seguían operando como un actor clave en la conexión entre el narcotráfico tradicional peruano y las nuevas redes criminales transnacionales como las tríadas, en concreto la tríada 14K. Más allá de la reciente alianza de la tríada en Perú, la trayectoria criminal de este señor, de Jorge Chávez Montoya, alias Polaco, está marcada por un papel histórico como operador clave en redes de narcotráfico de alto nivel en las décadas de los 90 y los años 2000. Y su carrera criminal, para que sepáis, se consolidó a través de su estrella colaboración con figuras centrales del narcotráfico en América Latina. Con el señor Lunarejo, Fernando Zaballos fue uno de los hombres de confianza de esta persona
y operadores logísticos de el desaparecido imperio criminal de Fernando Ceballos, fundador de la aerolínea Aerocontinente. Y esta red utilizaba las grandes infraestructuras aeronáuticas para mover grandes cantidades de droga hacia el exterior, aviones, lo que le permitió establecer contactos con redes de distribución internacional. Y esto hizo que se le extraditara a Estados Unidos en el año 2015 con cargos relacionados con el narcotráfico, porque parece ser que tenía una capacidad enorme para gestionar toda la logística entre Sudamérica y el mercado estadounidense. Además, era frecuente que esas organizaciones mafiosas a las que pertenecía Polaco establecieran alianzas estratégicas con carteles mexicanos, como puede ser el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco y el cartel del Golfo, para la producción y distribución de drogas sintéticas en Europa. Y este señor se encuentra actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad en Cañete, Perú, bajo un proceso de extradición y vigilancia reforzada debido a su historial de peligrosidad y a su rol de facilitador clave para organizaciones criminales transnacionales. Pero es que la desarticulación de la red en la que participaba junto a la tríada 14K no supuso la desaparición total de las operaciones, sino una ruptura en la cúpula que gestionaba el tráfico de harina blanca hacia el mercado asiático. Pero siguen habiendo células de esta organización que están en contacto, y aparte que hay grupos más pequeños que no son cárteles tan grandes que siguen facilitando el tráfico de sustancias estupefacientes. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante, porque hemos hablado de Perú, conexión de la tríada con Perú, y en Perú hay una ONG de carácter religioso que se llama Incalin, que trabaja y está orientada a apoyar a niños, adolescentes y jóvenes de especial vulnerabilidad mediante proyectos educativos de enseñanza y de asistencia social. Y trabajan principalmente en Trujillo y Lima gestionando proyectos que buscan ofrecer mejores oportunidades de vida y formación a estos menores. Pero además, también trabajan en el área de cuidados y recuperación de víctimas de personas que han sido sometidas a este tipo de explotación, cualquier tipo de explotación, especialmente a los que han sido víctimas de trata de seres humanos en general, prestándoles asistencia psicológica y acompañamiento de víctimas que llegan a sus redes de apoyo, ayudándolos en su proceso de rehabilitación una vez que el delito ya ha ocurrido. Y aquí es donde entra Iván Velasco, que ha sostenido públicamente vínculos con la ONG Incalink Internacional, presentándose en relación con el caso mediático de Daniel Sancho como un investigador o testigo con información sobre el tráfico de personas, afirmando pertenecer a esta organización. Eso se dijo y salió en El Mundo, eso se dijo en el canal de Axel, y esto se dijo hasta la saciedad de los medios de comunicación que se hicieron eco, y nadie ha puesto ni una puñetera demanda, o ni siquiera una queja en YouTube. Y ahora, después de que hemos hecho vídeos y vídeos, hemos mirado el recurso, hemos mirado la sentencia, que la sentencia se cambió a última hora, porque alguien hizo una llamadita o pagó alguna cantidad de dinero para que alguien cambiara esa sentencia, que esa no era la sentencia porque no había quedado acreditado absolutamente nada. Y después de haber demostrado que Daniel no pudo hacer absolutamente nada, porque hay incoherencias, porque no hay escena del crimen, porque las pruebas están contaminadas, porque han inventado pruebas, porque ha desaparecido gente, como habéis visto, porque hay nexos entre la policía tailandesa, esta organización criminal, Perú, y que aquí se está tapando algo muy gordo, porque hasta la Interpol estaba en el acto del juicio, y además también estaba cuando se hicieron las entrevistas con Big Joe. Después de todo lo que hemos visto en el canal, que ya no lo voy a volver a repetir, y después de toda la información, quiero que saquéis vuestras propias conclusiones, porque hasta aquí ya no se puede investigar más. Hemos demostrado todo lo que teníamos que demostrar. Y vosotros sois ahora a los que les toca pensar con la cabeza, hacer remember de todo lo que se ha dicho, todas las pruebas que se han puesto encima de la mesa, todas, y pensar si realmente esto es un montaje o no.
Esto se añade, vamos a recordar, que el día 23 de julio de ese año ya había habido una redada de la Interpol por corrupción y por otras cosas mariposa, que quisieron tapar el sol con un dedo y que esto está montado desde un inicio. Os llevo diciendo mucho tiempo que había falsificación de documento, que las cosas no eran como nos estaban contando, que han armado todo el caso, que no ha habido derecho a un juicio justo, que se ha falsificado documentación, se han cometido hechos delictivos y que a Daniel le han llegado a decir que aunque no firmara con un policía que se hacía pasar supuestamente por un abogado y les dio igual 8 que 80, reconocía todos los cargos. Que el juez le dijo que si iba a declarar el señor Pon, el constructor de casas, lo tendría que meter en la cárcel y no le convenía. Y que si Daniel hubiera denunciado a la policía tailandesa, no habría durado ni 2 minutos. Y ahora, después de saber en qué está implicado el Big Joe, en qué está implicada la policía, las organizaciones criminales que hay en esa zona, las relaciones que puede haber con Perú para las sustancias psicotrópicas, empezad a pensar por qué Daniel dijo, estoy vivo, pero mi vida se ha acabado, y por qué todo lo que han dicho y han ido cambiando a lo largo del tiempo no se sustenta con ninguna prueba y se han visto obligados a condenar a una persona que no ha hecho absolutamente nada para tapar las vergüenzas de la policía tailandesa, la organización criminal y las colaboraciones que hubieran o hubiesen podido tener con el tráfico de personas que realiza la tríada china 14K con los birmanos y con trabajadores ilegales, que qué casualidad fallecieron el mismo día que se oyeron los gritos en comisaría y que supuestamente Daniel firmó en la calle su confesión con una persona que ni era policía, ni era intérprete, ni era abogado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me dejéis un like si os gusta y nos vemos en próximos vídeos.